Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado con muchísimo cariño, como todos los sábados. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo bien, ¿y tú? Bien, tranquila dentro de todo lo que cabe, mirando este proceso ya total, prácticamente de desescalada. De apertura. De apertura. Da hasta miedo después de esta pandemia. Sí, toda esta... sí. Y hay que ver los fines de semana, este primer fin de semana que fue cuando empezó esa desescalada ya a partir de las 11 de la noche, tanto sábado como domingo, que inicia el toque de queda, la cantidad de personas que estuvieron en la calle, que estuvieron en bares, en lugares de recreo, pero el problema es que todos juntos, sin distanciamiento, sin mascarilla, sin esos cuidados que tanto se nos ha dicho, porque es verdad, hay que abrir, la economía necesita activarse, pero que cada ser humano entienda que no puede volverse loco, que tiene que seguir con su mascarilla, como dices tú, aquí está la mascarilla, que hay que seguir usándola, y mantener el distanciamiento y la higiene, porque sabemos que las variantes del virus no se van a ir, o sea, el virus no se va a ir tan rápido porque hay variantes que están surgiendo y la tenemos en República Dominicana. Variantes, recordemos que son las mutaciones del virus, exacto, ¿verdad? Esos cambios que hace el virus, esas mutaciones que la tenemos también en República Dominicana, pero hay que cuidarse. Así es, entonces en el mundo médico hay mucha aprehensión sobre lo que podría ocurrir en la República Dominicana con estas mutaciones del virus, con este comportamiento, porque lo que pasa es que la gente, el comportamiento del ser humano no es estar encerrado. Entonces cuando la gente se ha visto encerrada, junto con problemas culturales, con problemas de educación, con problemas de disciplinas históricos de la República Dominicana, pues parece que se han soltado los demonios ahora. Así es. Como diría el profesor Lidio Cadet, se han soltado los demonios y ahora todo el mundo pues quiere ir a la calle junto. Las salas de cine comienzan a llenarse y preocupa. Y hay que entender que países que ya incluso habían quitado la mascarilla en lugares abiertos, al aire libre, están volviendo a retomar, llamando a la gente a volverse a poner la mascarilla para entrar a los lugares cerrados, para andar en la calle, porque realmente cuando estas variantes entran, que la gente no tiene, o sea, está vulnerable la población, las personas estamos vulnerables a estas nuevas variantes, pues entonces pueden desatarse brotes. Un brote también que preocupa, Tati, en nuestro país, vamos a llamarle brote, es la violencia, los casos de violencia que han estado ocurriendo en toda esta semana. Dicen los expertos que hay un componente de aprendizaje en todo este tema de la violencia. Fíjate que un hombre mata a 7 personas y hiere a 8 a 9 en el este del país, en Higüey, y entonces eso al otro día otro hombre mata a su esposa. Sí, una cadena de hechos. Es como si tuviera como el suicidio, un comportamiento aprendido. La verdad que muchas cosas están ocurriendo, preocupa esta espiral, es como si fuera una espiral de violencia. También mucha gente violenta en las calles, manejando, o sea, todo un comportamiento extraño, más digo yo, el sicariato de las redes sociales, todo elevado a la enésima potencia. Volvemos a reiterar el tema que decíamos la semana pasada, como si todo el odio se desatara contra personas en las redes sociales. Preocupante, de verdad, que hay que trabajar mucho en esta sociedad. Especialistas de la conducta humana, aunque teníamos una trayectoria de muerte, sobre todo de feminicidios en el país, pero especialistas de la conducta humana no dejan de atribuir un poco parte de lo que está ocurriendo, vamos a decir parte, no todo, parte de lo que está ocurriendo con hechos de violencia en nuestro país a esta misma situación de pandemia, este encierro que ha estado viviendo las personas, a dificultades económicas, personas que han perdido el empleo y que hay que entender que se abruman, situaciones económicas difíciles, mantenerse en el hogar, los niños que no están haciendo su vida normal, sus actividades de escolaridad fuera de la casa. Son muchas situaciones juntas que se han ido como aglomerando y que esperamos que una vez que termine o que esto baje un poco más, pues se le preste la mayor atención a los problemas de salud mental. La educación en salud, la prevención, la ausencia de todos esos fenómenos tuvo indudablemente un impacto o ha tenido un impacto durante toda la pandemia. Nosotras no vamos a hablar de eso hoy. Va a hablar un invitado de lujo que tenemos en la tarde de hoy y que justamente ese es su fuerte, lo que es educación y prevención en salud. Nos vamos a unos compromisos comerciales y venimos ahora entonces con nuestro invitado de esta tarde. 2x3 en salud.
Gracias por continuar aquí con nosotros y preferirnos cada sábado. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, es el doctor Alejandro Cambiaso. El doctor es especialista en salud preventiva, medicina familiar, es quien dirige la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Así que en medio de esta situación de pandemia, que ya tenemos año y medio luchando con ella, no es de mucha ayuda tener con nosotros al doctor, porque vamos a hablar, vamos a decirle a la gente cómo vamos a prevenir, qué es lo que hay que hacer en este momento para preservar nuestra salud física y mental. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotras, con Tati, conmigo y con este público. Muy buenas tardes, siempre es un placer poder compartir en este distinguido espacio con dos de las principales periodistas de salud de República Dominicana. Ay, nosotras encantadas, es la segunda ocasión que el doctor está con nosotros. Decíamos que nos lo estaban confundiendo al doctor con un personaje de la historia dominicana, pero este es el doctor Alejandro Cambiaso, un médico ícono vinculado a toda esa parte del turismo en salud. Doctor, decía yo antes de introducirlo que durante toda esta pandemia se ha visto la ausencia de un sistema de salud basado en la prevención. Y entonces lo que ha habido es intervención a un intruso desconocido, ¿verdad? Un intruso como ha sido la pandemia. ¿Cómo puedes analizar esa parte de la ausencia de un sistema preventivo, de salud preventivo realmente? Bueno, en primer lugar, la pandemia no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo ha puesto en evidencia la importancia de tener un primer nivel de atención, un nivel de atención primaria fortalecido. Y ha forzado algo muy importante que hace muchos años veníamos conversando sobre esto, pero ya por una situación de emergencia hemos tenido que hacer el switch inicial, que es la transformación digital en salud. Por primera vez se ha visto la telemedicina realmente en acción en República Dominicana. Las recetas electrónicas, las indicaciones de laboratorio que las acepten también los seguros. O sea que generalmente dentro de lo que son situaciones adversas, dentro de lo que son crisis, también surgen nuevas oportunidades. República Dominicana tiene un sistema de atención terciaria muy bien establecido, donde generalmente es donde se invierten la mayor cantidad de recursos. Pero de forma previa, aunque venimos de un proceso en el cual se intervinieron de forma sistemática casi 60 hospitales, no teníamos todavía de forma clara cuál era nuestra capacidad instalada. No podemos decir con certeza cuántas camas generales habían, cuántas camas de cuidado intensivo habían, cuántos equipos de tomografía teníamos en el país, etcétera. Y la pandemia también permitió organizarnos en ese sentido para poder desarrollar una atención para casos de pandemia y para casos que no son de pandemia. República Dominicana, si lo comparamos con todos los destinos de la región de Latinoamérica, ha tenido sus altas y sus bajas. Sin embargo, podemos exhibir también logros. Si nos vamos a las cifras, primero desde ayer hacia atrás, todavía no tenemos el boletín de hoy, pero en el boletín de ayer veíamos que habían 3.800 muestras que se tomaron, de las cuales 280 habían salido positivas, una positividad por debajo de un 10% ya después de una tercera ola, pero una tasa de letalidad por debajo de un 1.2%. Y ya la ocupación de camas de COVID general en alrededor de un 23%, muy similar a la ocupación de lo que son los ventiladores en un 24%, y la ocupación de cuidados intensivos ya en un 33%, lo que son cifras muy halagüeñas. Sí, todos nuestros indicadores en este momento han estado hacia la baja. Se han estabilizado, y se han estabilizado aunque no tengamos un primer nivel de atención tan fuerte, aunque sí en términos legislativos hay un llamado a ejercer lo que es la atención primaria y no se ha hecho de forma cabal, hemos tenido mucho mejores resultados en cuanto a indicadores que países de primer mundo como Estados Unidos o como las grandes potencias europeas, como el caso de España, Italia, Francia, Alemania, entre otros. ¿Pero a qué se ha debido esto? ¿A qué se debe eso? Sí, porque la gente dice, ¿pero por qué aquí? ¿Pero por qué? Si tenemos menos capacidad instalada, hemos tenido mejores resultados. Y es algo multifactorial. La verdad que yo no creo que nadie le puede decir con certeza, en orden prioritario, cuáles son esas razones. Sin embargo, sí los expertos, tanto en enfermedades infecciosas, en epidemiología, en medicina familiar, en sentido general, entendemos que hay algunos factores comunes, dentro de los cuales podemos citar. En primer lugar, hemos tenido una campaña de vacunación que ha sido efectiva. En el día de hoy hablamos de que hay más de 4 millones de personas con 2 dosis, lo que es más del 50% de la población vacunable. Es importante este dato, vacunable, porque en República Dominicana hay alrededor de 10.5 millones de personas, pero tenemos como meta vacunable alrededor de 7.8 millones de personas. En otro orden,
ya estamos implementando un programa de una tercera dosis o de booster con Pfizer, que en su momento generó bastante controversia. Pero tenemos que entender el contexto de que al ser un país en vías de desarrollo, no podemos elegir desde un principio qué vacuna yo quiero, cuántas yo quiero. Entonces se desarrolló un concepto de canasta de vacuna que permitió desarrollar relaciones comerciales con las principales marcas de vacunas para ir vacunando a la población en base a las vacunas que íbamos recibiendo. Y al haber circulando distintas variantes, porque los virus no son estáticos. Exacto. Los virus mutan, hemos tenido que desarrollar estrategias propias. Y lo que ha caracterizado a República Dominicana ha sido el tratamiento temprano de la enfermedad. En los países de primer mundo veíamos cómo iban a emergencia, por ejemplo, en Estados Unidos pacientes, y si no tenían una saturación de oxígeno por debajo de un 90%, no lo admitían. Entonces ya cuando llegaban a la emergencia eran pacientes que caían en ventilación mecánica, en pacientes que tenían que utilizar Remdesivir, Tocilizumab o terapias ya de alto costo, y la recuperabilidad de estos pacientes era baja. Sin embargo, nosotros y nuestros médicos, e inclusive nuestro sistema de salud, tomó iniciativas de utilizar medicamentos de forma proactiva y de forma valiente, porque a veces las aprobaciones tardaban mucho tiempo y no podíamos ver a nuestros compatriotas simplemente fallecer sin tomar medidas a tiempo. Pudimos ver que en nuestro país fueron bastante efectivas. O sea que yo creo que el tratamiento temprano, que la proactividad, que como hemos reaccionado al COVID, ha sido de una forma con oportunidades de mejora, pero de mucho mejor manera que la mayoría de los países de la región. ¿Y la gente, la población acudía, contribuyó en esto quizás que la gente también acudía temprano en busca de asistencia médica? O sea, tenía ya la conciencia de que esto está pasando y que hay que ir al médico a atenderse. Sí, bueno, yo creo que no pudiéramos decir que en República Dominicana en sentido general hay todavía una cultura preventiva. Estamos trabajando en que se cree, pero sí, al ser una enfermedad nueva, definitivamente producto del mismo temor, favoreció a que muchas personas acudieran también de forma temprana al médico y por ello pudieran recibir un tratamiento oportuno. Y de igual forma también que se comenzó a trabajar también el componente de medicina domiciliaria. Por primera vez comenzamos a ver de una forma más sistémica lo que eran intervenciones domiciliarias e inclusive hospitalizaciones domiciliarias, porque había en debidos momentos escasez de cama y no había una uniformidad de criterios de hospitalización. Doctor, usted hablaba cuando inició con la primera pregunta sobre la digitalización, lo que nos permitió esta pandemia, lo que esta pandemia forzó y rompió paradigmas. Por ejemplo, si anteriormente nosotros queríamos enviar una receta, el tema de la receta electrónica, que ha sido discusión nacional y no se llegó a nada con ella. Sin embargo, ahora tú le enviabas a un laboratorio vía WhatsApp la indicación de que tú necesitabas una prueba PCR o de la que fuese y no había problema, te la tomaban por ahí. En ese sentido, ¿nos puede ver, no analizar esa parte del rompimiento, de cómo se rompieron los paradigmas e impuso la cultura digital, si se quiere? Bueno, definitivamente, reitero, entre las crisis surgen oportunidades. El tema no solo de la receta electrónica, sino del récord médico único electrónico, ha sido un tema de gran debate desde hace muchos años. Y ha sido un tema de gran debate por diversas razones. En primer lugar, porque al tener una información que sea estandarizable, que sea uniforme, permite que se hagan intervenciones, no solo en el primer nivel de atención, sino en el segundo, en el tercer nivel de atención, que haya interconexión entre el prestador, entre el asegurador, y que el paciente pueda realizar transacciones de salud de una forma más transparente. No es posible que usted va hoy día a un médico, le piden su historia clínica, dentro de esa consulta dura 30 minutos y quizás 20, 25 minutos son tomando sus datos. Así es. Posteriormente usted va a una interconsulta y sucede lo mismo. Va a un odontólogo. Eso, y entonces, eso decimos nosotros. En una emergencia, perdón, doctor, de un centro de salud que usted esté como paciente o lleva un paciente, si van 7 médicos, A los 7 a esos 7 médicos tú tienes que repetirle ese historial clínico de tu paciente que toma este medicamento, que sufrió de esto, que cuando niña, o sea, a los 7. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Definitivamente no ha ido a la par lo que es la tecnología de los celulares, lo que es la tecnología de nuestro día a día con el sector salud en República Dominicana. Por lo que definitivamente sí nos vemos impulsados
a realizar una transformación digital en salud por diversas razones. En primer lugar, para que el sistema de salud sea más costo efectivo, para que no haya tanta duplicidad de la información. Doctor, vamos a pedirle un permisito. Está muy interesante lo que usted nos está diciendo para que sigamos hablando de ese punto interesante y de la teleconsulta, cómo esto ha ido creciendo en República Dominicana y de su importancia y que es tan efectiva para el paciente. Pero nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y continuamos esta conversación con el doctor Alejandro Cambiaso. Doctor, el tema de la prevención. El sistema nos encontró, la enfermedad, la pandemia nos encontró sin una fortalecida estrategia de atención primaria y sin un nivel de atención primaria que fue tan cacareado de hace como 4 o 5 años atrás, más. Mucho más. Desde el año 2001 cuando tenemos la ley de seguridad social. Sí. ¿En qué se convierte en una falencia? ¿Cómo se convierte en una falencia esto para una enfermedad, para la COVID o cualquier otra enfermedad que nos llegue? ¿Cómo lidiamos si no tenemos fortalecido esa atención primaria? Bueno, en primer lugar, antes del COVID y posterior al COVID, las enfermedades que causan mayor mortalidad en el mundo son precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles. Inclusive en el COVID podemos ver que dentro de ellas, 2 de los principales jugadores, pudiéramos decir, que son la hipertensión y la diabetes, están dentro de las causas de mayor mortalidad del COVID. Y por ende, los pacientes precisamente hipertensos no controlados, diabéticos no controlados, que debían de tener un seguimiento más estrecho por un sistema de primer nivel o de atención primaria, son los que generalmente sucumben como víctimas en el caso del COVID. También la obesidad hemos visto que ha tenido una mortalidad muy especial en los pacientes con COVID y también su vinculación con lo que son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades endocrinometabólicas. Pero esto es un llamado, yo creo que a la atención y un llamado a que el sistema debe de revisarse, a que debemos en el día de hoy ver nuestra ley de seguridad social, nuestra ley general de salud y producto de lo que es una pandemia y de todo lo que hemos aprendido en este proceso, cómo podemos modernizarla para que en primer lugar el beneficiado y en el que tenemos que pensar sea el paciente, de que tenga un sistema de salud que sea más accesible, donde haya menos gasto de bolsillo, donde haya niveles de atención de un primer nivel bien establecido, que permita no solamente trabajar en un sistema que se basa en tratar las enfermedades, sino en un sistema que se basa en procurar la salud. Exacto. Porque el día de hoy, ¿de qué ganan los centros de salud? Si un centro de salud, una persona se enferma o sufre una complicación médica, ese centro de salud interviene y recibe un ingreso. Pero si usted está sana, el centro no recibe ningún ingreso. Claro. Entonces, tiene que haber en algún momento alguna remuneración para el sistema, por lo cual usted esté sano, para que el sistema apueste por su salud, apueste por su calidad de vida. Y eso se va a traducir precisamente en ciudadanos que sean más productivos, que a su vez puedan rendir frutos también en términos económicos y sobre todo en el contexto de un país y de un planeta que estamos hablando de una recuperación económica basada en distintos pilares. Doctor, usted que es médico familiar, especialista en medicina familiar y preventiva, hace, como decía Tati, más de 20 años que se habló de la ley, o sea, que se aprobó la ley de seguridad social, cerca de 20 años, y se habla de ese primer nivel de atención, concebido con un esquema de centros familiares, de centros en sectores cerca de la gente, con un núcleo de familia de 500 a 700 familias como responsable. Todavía ese criterio, ese concepto aprobado de hace muchísimo, ¿es el que debe primar para un verdadero sistema de seguridad social o de atención primaria, primer nivel de atención, o ya con estos cambios que ha impuesto no solamente la pandemia, sino la misma tecnología, debe modificarse ese concepto y crear ahora nosotros un nuevo concepto de atención primaria? Bueno, definitivamente como concepto general es un gran punto de partida, pero en la medida que vamos teniendo experiencias como la pandemia y en la medida que el mundo va avanzando, la transformación digital en salud juega un rol cada vez más importante. También en ese primer nivel de atención. Definitivamente, porque es lo que nos va a permitir tener, primero, un historial clínico, un récord médico único. En segundo lugar, poder desarrollar recetas médicas electrónicas. En tercer lugar, poder desarrollar un sistema de referencia y un sistema de contrarreferencia.
En cuarto lugar, si hacemos una intervención de salud pública, por ejemplo, como ahora, como la vacunación, etcétera, ya con todo digitalizado, pudiéramos ver de una forma más activa dónde son los grupos donde se presentan más casos de las enfermedades, las intervenciones que realizamos. ¿Quién falta por vacunarse? Si están siendo más efectivas o no están siendo más efectivas. Pudiéramos dar un seguimiento más estrecho a la inversión en salud y a cuáles son sus resultados. O sea que definitivamente es de gran importancia poder impulsar dentro de la agenda de la reforma, tanto de la Seguridad Social como de la Ley General de Salud, la transformación digital en salud. Pero al mismo tiempo también trabajar contra lo que es el intrusismo. En República Dominicana vemos especialistas de algunas áreas realizando labores para otras áreas para las cuales no fueron capacitadas. Y lo hacen porque cuentan con un S4 dotado por ley que les permite hacer intrusismo inclusive de forma legal. Entonces es necesario que en la Ley General de Salud también se puedan incluir lo que son las sociedades especializadas para que éstas tengan más peso y para que se pueda realmente por ley tener un mecanismo de recertificación que no solo cuente con horas de estudio, sino con exámenes, sino con mecanismos que garanticen que nuestros profesionales, después que se especializan, continúen, valga la redundancia, con estos procesos de educación médica continua, como se realiza en países de primer mundo. No sabemos del intrusismo, se ha hablado mucho, sobre todo en materia de estética, de cirugía plástica y estética. Hay otras áreas donde también se ha incursionado un poco también más en esto de intrusismo médico, podríamos decir. Claro que sí, en prácticamente todas las áreas, sobre todo en áreas quirúrgicas, porque tienden a ser las que son más rentables, o médicos generales diciendo que son internistas, ginecólogos, o ginecólogos, etcétera. Entonces, nosotros debemos de apostar, no solo por una cultura preventiva, sino por una cultura de transparencia. Usted ve de la misma forma que usted cuando se va de viaje y quiere ver cómo está un restaurante, va a un TripAdvisor. O sea, tenemos que generar una especie de TripAdvisor de salud donde podamos ver qué certificaciones o qué especialidad tiene este médico, cuál es su experiencia, si ha sido sujeto a casos de responsabilidad civil médica o no, para que los pacientes también puedan tomar decisiones informadas y en base a información real. En relación, doctor, y siguiendo con el mismo tema de la formación profesional en intrusismo, en el caso de los médicos que tienen una subespecialidad, están subespecializados, la cultura de ese médico es la subespecialidad, lo caro, lo costoso de los procedimientos que hace y todo eso. ¿Cómo compaginar eso en un sistema de salud con la atención primaria, con el primer nivel de atención? Y recuerdo mucho una conversación en la que participé, donde estuvo la entonces ministra de Salud, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y un subespecialista, y ella le decía, doctor, es que lo que tenemos que evitar es que los pacientes lleguen donde usted. O sea, tenemos que tener que cuando lleguen sea porque se haya hecho todo en el primer nivel de atención. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? Si el subespecialista lo que quiere es ganar dinero en su subespecialidad. Bueno, es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla, realmente. Y voy a hacer un paralelismo también con lo que son los centros de hospitales, con los centros, por ejemplo, hospitalarios de alta complejidad, las clínicas también y los centros de atención primaria, que a su vez también tienen la misma disyuntiva, que dicen, bueno, si los centros de atención primaria me captan los pacientes, ¿qué me va a llegar a mí? Entonces, realmente el centro de atención primaria tiene que ser un filtro donde se resuelvan por lo menos el 70% de los problemas básicos. Pero ese paciente subespecialista, si es un cirujano de columna, por ponerle un ejemplo, hoy día recibe 25 pacientes en su consulta, de los cuales probablemente quirúrgicos son 3. Ese médico, produciría una rentabilidad muchísimo más alta si en vez de recibir 25 pacientes, de los cuales toma 3 quirúrgicos, recibe al día 6. O sus 3 o 4 pacientes, exactamente, que son específicamente 6 para él. Y esos 6 pacientes son quirúrgicos. Entonces se hace un sistema mucho más eficiente y mucho más costo efectivo. Para un hospital, por ejemplo, los grandes hospitales de Santo Domingo, Sedimat, Plaza de la Salud, entre otros, ¿usted cree que es costo efectivo hospitalizar un paciente con una enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, que se pase 3 días en el hospital
siendo un hotel de alto costo, por decirlo de una forma, porque requiere no solo la habitación, sino médicos especializados pasando visita, enfermería, el concepto de nutrición, etcétera, o es más eficiente si recibe pacientes para intervenciones quirúrgicas puntuales o recibe pacientes para padecimientos clínicos específicos. Entonces, lo que tenemos que es redistribuir la forma en que se manejan los pacientes para que precisamente sea de una forma más eficiente. En el día de hoy usted ve una emergencia y tiene una emergencia real y muchas veces tiene que esperar, independientemente de que haya un sistema de triaje, un tiempo indefinido, porque el 80% de los pacientes que están ahí no son emergencias, porque en República Dominicana todavía no tenemos centros de urgencia, que son diferentes a los centros de emergencia. Y la gran diferencia es que en la emergencia su vida está en peligro, y en la urgencia usted requiere una atención médica rápida, pero su vida no está en peligro. Puede aguantarse, como decimos nosotros. Entonces tenemos que comenzar a clasificar los pacientes para que precisamente los pacientes tengan una atención más expedita, más oportuna, y para que precisamente los subespecialistas se enfoquen en su área de expertise y les permita a ellos también ser más eficientes y también ser más rentables. No, pero perdóname, Dori, antes de irnos a la pausa, pero que además, doctor, la rentabilidad de la salud no puede estar basada en la enfermedad, en que una población esté enferma, Doris. O sea, no puede ser que que mi rentabilidad, mi bienestar económico se base en una población enferma, debe ser en una población sana. Bueno, definitivamente para esto es de gran importancia y creo que también ha sido una de las cosas que ha favorecido el manejo de la pandemia, las alianzas público-privadas. Esto es vital. O sea, es importante que el sistema, no solo de prestación de servicios de salud, sino el sistema también de aseguramiento, tengamos claro cuál es nuestro rol. Y en este sentido, definitivamente la atención primaria es importante de que se establezca en base a una cultura de mantener a una población sana. Sin embargo, si hay un centro, por ejemplo, vamos a decirlo, y vuelvo y recalco con el tema de centros ambulatorios, porque es lo que está en boga ahora a nivel global, de que se desarrollen centros de cirugía ambulatoria, de que se desarrollen también centros de urgencia ambulatorios, de que se desarrollen también precisamente para brindar atención expedita y los casos de que requieran una hospitalización, que se haga un referimiento oportuno y expedito. Pero si usted tiene un centro ambulatorio que es específico, por ejemplo, en hernias, en corrección de hernias inguinales, hay centros especializados a ese nivel. Bueno, ese centro tú no le puedes pagar en base a que mantenga una población sana, porque solamente le llegan los pacientes de hernia para una cirugía. Es organizar bien el sistema. Entonces, es organizar bien el sistema, sí poner en un primer nivel de atención un sistema que se base en la promoción de la salud, no solamente en la prevención de las enfermedades. Y una de las principales estrategias de prevención es la vacunación. Estamos viendo hoy día cómo se está manejando, pero ya en un segundo y un tercer sistema de salud, donde bajo alianza público-privada se puedan definir los indicadores, tanto de gestión como indicadores de cobro. Perfecto. Bueno, doctor, un permisito de nuevo, nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima entrevista con el doctor Alejandro Cambiaso, especialista en salud preventiva y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Doctor, vamos a hablar de turismo de salud. Sabemos que el turismo es nuestra principal actividad económica en República Dominicana, que la pandemia realmente golpeó fuertemente, pero que nos estamos recobrando. Cuénteme cómo se ha manejado en República Dominicana todo este concepto de turismo de salud en medio de la pandemia. ¿Qué resultados hemos tenido y qué aspectos nuevos, fundamentales se han introducido a este sistema que garanticen que una persona llega a República Dominicana y no se va a contagiar y va a salir sana? Bueno, en primer lugar, el sector turismo ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Cuando pensamos en turismo, a veces pensamos solo en hoteles. Y viajes. Pero está también la industria del transporte, que incluye los viajes aéreos, que incluye también los viajes terrestres, están lo que son tours, lo que son restaurantes. Todo es una industria engranaje dinámica e inmensa. También cuando pensamos en turismo, a veces solo pensamos en turistas y no nos imaginamos que la industria del turismo es una de las principales consumidoras de productos locales, como los productos agrícolas, entre otros, por lo que cuando el turismo va mal, afecta mucho el campo, afecta mucho
la canasta familiar, afecta mucho la economía y afecta mucho sobre todo lo que es la creación de empleos, el Producto Interno Bruto y sobre todo también lo que es la captación de divisas, que para nosotros como país es tan importante. Entonces, en cuanto al turismo, al ser una actividad de tal importancia para la República Dominicana, por primera vez vemos un gabinete de turismo que lo dirige el mismo presidente de la República. Y se han tomado algunas medidas que han sido consideradas modelos alrededor del mundo. En lo que es la Organización Mundial del Turismo, el secretario de la Organización Mundial del Turismo premió a República Dominicana y lo ha catalogado como un modelo porque ha desarrollado un modelo de turismo responsable. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en, primero, se creó un plan de asistencia a turismo seguro. Se unieron lo que es el Ministerio de Turismo, bajo instrucciones del gobierno dominicano, con el Banco de Reservas, con Seguros Reservas y también con la participación privada, porque esto ha sido una gran alianza público-privada, con la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, con Azonaores. Y se conformó un producto dentro del cual los turistas que nos visitan por avión y se quedan en un hotel tienen cobertura hasta $10,000 para urgencias, emergencias, incluyendo todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Y esto lo ha asumido el gobierno dominicano. Y ha sido un programa modelo. ¿Qué cantidad de turistas han recibido ese tipo de atención, doctor? Y ha sido un programa modelo a nivel internacional que nos ha diferenciado como parte de lo que es el programa de turismo seguro per se. Por esta vía se han atendido miles de turistas, no con situaciones de COVID-19 como tal, en su gran mayoría, pero sí con situaciones de urgencia, de que a veces hay pacientes que viajan a República Dominicana o turistas, son hipertensos, son diabéticos, tienen algunas condiciones de salud, a veces no traen sus medicinas, a veces se pasan de contentos con la cantidad de lo que comen, de lo que beben o de las actividades que realizan, etcétera, y definitivamente estamos posicionándonos como un destino seguro. Se desarrollaron unos protocolos de bioseguridad de la mano del sector público y privado, avalados internacionalmente también por lo que es Bureau Veritas, que es un organismo internacional de gran calibre. Y República Dominicana también tienen al día de hoy vacunado el 100%, y repito la cifra, el 100% de las personas que trabajan en el sector hotelero, lo que representa también una gran garantía para estos turistas. Y en los aeropuertos se han hecho mediciones y de forma aleatoria, de forma continua, y la tasa de positividad de pacientes COVID que se ven o turistas es menor al 1%. Y estamos hablando que a nivel nacional una tasa deseada sería por debajo de un 10%. Claro. Entonces hemos visto que el turismo está repuntando, hemos visto que se está manejando de una forma responsable y hemos visto que los centros que forman parte de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que están ubicados en polos turísticos también, han jugado un rol de gran preponderancia. Porque cuando hablamos de medicina turística, pero cuando hablamos de turismo médico, hablamos también de nueva inversión, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, de creación de empleos, de captación de divisas, pero también hablamos de mejor medicina para todos los dominicanos y de una forma más accesible, porque lo que permite realizar estas inversiones es precisamente también la atención a los turistas y ciertas exenciones que permiten traer equipos de alta tecnología para ser usados por todo el pueblo dominicano. ¿Qué es lo que se ha priorizado en los polos turísticos? ¿El que las personas tengan acceso a un centro de salud o dentro de las áreas hoteleras, por ejemplo, hay una unidad de atención primaria donde si me dio un mareo, una comida me cayó mal, yo puedo ir? ¿Qué es lo que se ha priorizado? Que haya una red de centros de salud. Vamos a hablar del este y el norte del país, que son fuertes, por ejemplo. Okay. Bueno, en primer lugar, la vacunación. En este momento podemos ver que más del 70% de las personas tienen sus 2 dosis en la Altagracia, en la provincia de la Altagracia. Y Puerto Plata también está llegando y dirigiéndose hacia esa cifra. En segundo lugar, se ha articulado un sistema de respuesta con los centros de salud, pero también con telemedicina, pero también con un seguro, aunque es un plan de asistencia, el término correcto, para los turistas, que permite también atención domiciliaria, que permite también telemedicina y asistencia a lo que son urgencias y emergencias. Y de manera muy particular también de que estos centros de salud que están ubicados en polos turísticos tienen departamentos internacionales que son quienes brindan esa asistencia en términos no solo técnicos y logísticos, sino también idiomáticos. Que es muy importante al momento de... Que es sumamente importante. Y cuando estos turistas llegan a los hoteles también cuentan con información de cómo acceder a este plan de asistencia de turismo seguro y también información de cómo evitar lo que es su contagio. Generalmente los hoteles
donde disfrutan los turistas son espacios abiertos. Abiertos, sí. Lo que definitivamente es un factor favorable con todo ese personal también que se encuentra vacunado. Pero ¿de qué hemos sacado de ahí? Yo creo que hemos sacado de ahí 3 grandes lecciones. El país, o más bien dicho, el gobierno dominicano no puede solo. Se requieren alianzas público-privadas. Este es un compromiso de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la ineludible alianza entre el sector salud y turismo. Hoy día no podemos hablar de turismo si no hablamos de un destino seguro. Así es. Entonces, definitivamente, esto ha llevado a que se fortalezcan los protocolos sanitarios y de desinfección y de higienización en toda la cadena de valor de lo que es el sector turístico. Doctor, porque lo primero que le dicen a la gente, ten cuidado. Y eso, y el mundo es una aldea global, como decía Leonel Fernández, o sea, es una aldea global, y a la gente le dicen, uno cuando viaja, recuerdo un país cuando iba a comenzar la seguridad social a la que fui, te dijeron, no salga del hotel, que te atracan, entonces uno, Sí, claro. uno entra La en seguridad, terror. eso es uno básico. entra en terror. La seguridad es fundamental. La semana pasada, casualmente, estuve visitando 4 hospitales en Colombia. El Santa Fe de Bogotá. Porque hay que decir, perdón, que no lo hemos presentado, que el doctor dirige Seguro Banreserva, doctor. No, yo soy director médico Director médico. de seguros de personas, de Ok. seguros de reservas. Ahí está. De seguros reservas, donde Ok. trabajamos en, básicamente, nuestros seguros internacionales que tienen cobertura local. Y precisamente estamos ampliando toda nuestra red de cobertura, aunque se cuentan con los principales TPAs. TPAs son los que agrupan los principales hospitales. Por ejemplo, United Healthcare maneja más de 10.000 hospitales. QHM maneja también miles de hospitales y médicos, que son parte de nuestro conglomerado. Sin embargo, hemos decidido hacer acuerdos directos con centros top de Latinoamérica, lo que les permite a los afiliados recibir atenciones de primer mundo en centros acreditados internacionalmente con deducibles cada vez menores, e inclusive comenzar a incluir personas con comorbilidades que antes no se consideraban asegurables. Entonces se trata de personas que tienen un seguro internacional, ¿no? Eso se trata de personas que tienen un seguro internacional con cobertura local. Con cobertura Con local. cobertura local. Perfecto. Y lo que estamos buscando es generar un esquema de alianzas colaborativas. Por ejemplo, en esta visita a estos hospitales colombianos, nosotros como país tenemos algunas oportunidades de mejora en cuanto al manejo, por ejemplo, de los quemados. Estábamos buscando también alianzas en ese sentido para favorecer capacitaciones para nuestros médicos en ese sentido. También en temas relativos a mortalidad materno-infantil, estábamos viendo en el hospital número 1 de Latinoamérica en el manejo de mujeres embarazadas de alto riesgo cardiovascular, para ver que también qué otro tipo de alianzas pueden venir a República Dominicana para fortalecer la calidad de nuestra medicina. Áreas sensibles en nuestro país, quemado, atención materno-infantil, que son 2 áreas de mucha importancia. Sin embargo, me llamó mucho la atención que aunque estuvimos dentro de los hospitales que son top de Latinoamérica, ellos elogiaban en República Dominicana nuestra baja tasa de letalidad, como en el país, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, todavía no teníamos 4.000 muertes, aunque estamos bien cerca de lo que son Estamos cerca ya. 4.000 muertes, en ese tenor. Sí, pero nuestra tasa de letalidad muy baja, 1.16%. Exacto. Pero precisamente, y que cómo lo habíamos logrado. Entonces teníamos ahí de los mejores hospitales de Latinoamérica preguntándonos cómo lo habíamos logrado y cómo habíamos, como país, cómo teníamos esa receptividad en el gobierno de poder trabajar bajo alianza público-privada, porque a veces estaban los expertos, en su caso, en Colombia, pero no tenían esa receptividad gubernamental para poder trabajar de la mano. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque uno como dominicano a veces se enfoca solamente en cuáles son nuestras carencias. Las debilidades. Pero tenemos, en primer lugar, fortalezas, que ser muy agradecidos y en segundo lugar tenemos que cacarear nuestras fortalezas. Doctor, le vamos a pedir un permisito y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esas fortalezas que ofrece República Dominicana para el turismo de salud en materia de médica. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Alejandro Cambiaso y hablábamos de nuestras grandes fortalezas. Nosotros somos dados, decía el doctor, a hablar de lo negativo que tenemos. Y es verdad que lo tenemos, pero no hay que soslayar nuestras grandes fortalezas. En ese sentido, doctor, ¿cuáles son esas grandes fortalezas que tenemos nosotros en materia de turismo en salud? Y ahí mismo le añado, para que sean 2 preguntas a la vez,
Cuando un turista viene a la República Dominicana, ¿cuáles son los grandes centros, digamos, donde si se de tercer nivel, por ejemplo, que si se ofrece una situación, una cirugía, esos turistas saben que aquí hay centros acreditados y capacitados para eso? Bueno, en primer lugar, es bueno decir que lo que es el Medical Tourism Index o Índice de Turismo Médico del 2020 sitúa a la República Dominicana como destino número 1 del Caribe, número 2 de Latinoamérica y número 19 del mundo en lo que es turismo médico. O sea que ya en los rankings globales tenemos una presencia importante. Somos uno de los destinos que tiene una industria de turismo médico más consolidada. En primer lugar, por nuestra favorable posición estratégica, por nuestro clima, por nuestra paz y estabilidad social y también por el favorable clima de inversión. Esto también ha sido algo que ha sido reconocido a nivel internacional. Definitivamente tenemos también muchas oportunidades de mejora, pero tenemos una infraestructura hotelera con una vasta experiencia, tenemos médicos formados ya con gran calidad profesional y al mismo tiempo ya en República Dominicana tenemos hospitales acreditados internacionalmente. Debido a esto y debido a que los turistas de salud en muchas ocasiones se preguntan a qué centro, si voy a República Dominicana, debo de ir, lanzamos el mes pasado, hace 7 semanas, la Guía de Turismo de Salud de República Dominicana, en su tercera edición, donde es un trabajo conjunto de la Asociación Mundial de Turismo Médico, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en cuanto a la coordinación de contenido, AF Comunicación Estratégica, y de la misma manera también en cuanto a parte de lo que son fotos, paisajes, información clave, el Ministerio de Turismo. Esta guía tiene presencia global a través de la Asociación Mundial de Turismo Médico, a través de Barnes & Noble, Kindle, ebook, etcétera, y permite al turista de salud saber cuáles son los procesos para recibir atención en República Dominicana y qué centros en primer lugar cuentan con un departamento internacional. Hay una lista de esos centros. Que le permite al paciente en primer lugar lo más básico, poderse comunicar en su idioma. Exacto. Y en segundo lugar, saber dentro de ese centro, porque no podemos ser los mejores en todo. Por ejemplo, cuáles son las fortalezas de cada uno de estos centros para que el paciente cuando tome una decisión, sea una decisión informada y se base en información certera país. Esa es la gran importancia de lo que es la Guía de Turismo de Salud de República Dominicana. Y fuera, doctor, del COVID, ¿cuáles son los servicios de salud que más buscan los extranjeros o ese turismo de salud en República Dominicana? Sobre todo odontología, en primer lugar, seguido de lo que es cirugía plástica, cirugía general, tratamientos vinculados también a cirugía cardiovascular y colocación de stents, oncología, urología, fertilidad, pérdida de peso y robótica. Y cada vez más la parte de reemplazos articulares, sobre todo de rodilla y de cadera. Y también lo que son los tratamientos oftalmológicos, porque ya tenemos un centro acreditado internacionalmente en oftalmología que ha generado un impacto muy positivo en lo que es la región del Caribe. Nuestros principales destinos emisores precisamente son el norteamericano, los dominicanos ausentes, también las islas del Caribe y también los canadienses. Pero el turismo de salud va muy vinculado a otros sectores, como es el turismo de retirados. En República Dominicana vamos a comenzar a ver ahora cada vez más comunidades para retirados, para que vengan a establecerse turistas aquí en el país. Terrena, doctor, bastante extranjeros en Terrena. Hay otros destinos con mucho potencial, como es el mismo caso de la zona norte, como es Puerto Plata, como también Punta Cana, entre otros. Y precisamente para que haya un destino de retirados se requieren que haya inversión en turismo de salud y centros acreditados, porque una de las preguntas que se hacen es, si me sucede algo, ¿dónde voy? Entonces es muy importante este turismo de salud porque realmente también favorece elevar la calidad de la medicina para los dominicanos y la inversión. ¿Y los precios? Cuando hace muchos años, en la República Dominicana se decía es extranjero y el taxista le cobraba más al extranjero. ¿Cómo controlar sí. ¿Cómo está controlado eso? El que no haya abuso porque esa persona no sea dominicano, porque paguen dólares o porque paguen euros. ¿Cómo hay un tarifario? ¿Cómo se establece eso? Definitivamente. Los turistas de salud, antes de viajar a República Dominicana, reciben un presupuesto. Y reciben un presupuesto que no debe de tener costos ocultos, porque eso es lo que garantiza la sostenibilidad de un programa de turismo de salud. Porque los principales referidores son los mismos pacientes. Entonces, para nosotros es de gran importancia, en primer lugar, que ese paciente, antes de venir, tenga un consentimiento informado, o sea, que conozca cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de la intervención que va a recibir, que conozca su itinerario,
que conozca los costos, que conozca quién va a ser la persona que le va a dar el seguimiento, porque en adición al médico va a haber un servicio de concierge, generalmente que le dé ese acompañamiento a ese turista de salud, que prepandemia viajaban acompañados en alrededor de un 70 o un 80% de los casos, lo que también es un atractivo importante para la industria turística, porque es una industria, el turismo médico también, que no tiene estacionalidad, que no tiene esos picos que tiene la industria turística tradicional, lo que nos permite también traer turistas acompañados en momentos donde la tasa de ocupación quizás no es tan alta. Y otro punto que no podemos dejar de mencionar es que en junio hicimos el 5º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que es la principal actividad del sector del Caribe en turismo médico. Ahí hicimos un almuerzo de inversión, donde se presentaron más de 10.000 millones de pesos en proyectos nuevos de turismo médico para el país, que van desde hoteles especializados para turismo médico, torres profesionales, centros ambulatorios, cirugía de alta complejidad, entre otros, lo que es una gran noticia para todos los dominicanos. Ahora, para que el turismo de salud se desarrolle de una forma decidida y podemos ser un jugador inclusive de más peso, nosotros necesitamos que se conforme el Consejo Nacional de Turismo de Salud, que sea un organismo que bajo alianza pública-privada permita la articulación del sistema, no solo en cuanto a sus incentivos, sino también, como muy bien mencionaba, en cuanto a su regulación, para que nos aseguremos de que los turistas sean protegidos, no sean timados. Sean protegidos, de que se lleve una estrategia nacional de desarrollo del sector turismo médico, de que se haga una estrategia de calidad, de la cual ya tenemos propuestas hechas y nos hemos reunido con el presidente en ese tenor, y es una actividad que el presidente entiende que es de gran importancia para la República Dominicana. ¿Y ese consejo ya se han dado pasos para que eso se vaya conformando? Se están dando pasos en ese sentido, estamos trabajando para eso. Vemos unas autoridades que se encuentran receptivas y que entienden de que tenemos que mejorar la calidad de la medicina dominicana, y qué mejor forma de hacerlo con centros que estén certificados y estén acreditados internacionalmente. ¿Cuánto tenemos certificado y acreditado ya, doctor? Bueno, en cuanto a acreditación internacional, el Centro Médico Punta Cana, por ejemplo, en el área de Bávaro, es el primer hospital de tercer nivel que se acreditó con Accreditation Canada. Perfecto. El Centro Espaillat Cabral de oftalmología se acreditó con Healthcare Facility Accreditation Program, que es una acreditadora internacional que trabaja mucho con lo que es Medicare, Medicaid en los Estados Unidos. Y estamos hablando que es el primer centro fuera de los Estados Unidos en el mundo que se acredita con esa acreditación. Increíble. Entonces, por eso fue un centro que fue reconocido también durante el Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Actualmente se encuentran otros 8 centros en proceso de acreditación internacional, y también queremos promover que hayan, y hemos realizado alianzas con el sector financiero, para que otros centros puedan iniciar este proceso y puedan ser financiados estos procesos, y comienza en República Dominicana la competencia en base a la calidad. Bueno, pues estamos avanzando, Doris. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, tanto en materia de prevención como de turismo de salud, que es un aspecto interesantísimo y que apasiona realmente, porque creo que debemos empujar todos el carro hacia allá para que logremos todo eso. Gracias por su tiempo, gracias Tati, gracias a nuestros amigos televidentes, y será hasta la próxima semana.